Bien. Em, bueno, entonces. Bien, entonces da un pantallazo general de la liquidez del negocio, este flujo de fondos, ¿sí? Me define qué es el fondo que yo tengo disponible, ¿sí? Nos permite definir el precio a cobrar, ¿sí? Cuando yo empiezo a proyectar este flujo de fondos, también puedo definir cuál es el precio que puedo cobrar, porque yo voy a decir este precio que me cubra mis costos fijos, mis costos variables y genere una ganancia, ¿sí? Entonces yo ya con esa información ya puedo definir cuál es el precio a cobrar. Nos alerta de las necesidades de financiamiento externo, ¿sí? Si en algún momento me pasa de que yo proyecto que quizás en cierto mes cae la actividad, no llego a cubrir mis costos y necesito financiamiento, también lo puedo decidir. Visualice las posibilidades de realizar inversiones financieras, ¿sí? No, nos da la información para calcular el punto de equilibrio, esto que decíamos, la cantidad de unidades en las que no gano ni pierdo, ¿sí? A partir del cual si genero más venta, tengo más ganancias, si genero menos, tengo pérdida. Visualiza las posibilidades de realizar inversiones financieras. O sea, si yo tengo una liquidez que me permite que mi flujo de fondos genere siempre un extra en el tiempo y que yo, de acuerdo a mis decisiones, puedo invertir con ese flujo de fondos, listo, genero una inversión. Ayuda a determinar fechas de pago a proveedores y emisión de cheques, ¿sí? Porque también, si yo tengo esto de plazos de pago, ¿sí? Que me permiten comprar a crédito, yo voy a ir viendo qué disponibilidad de fondos voy teniendo y cuándo le tengo que pagar al proveedor y voy viendo si, bueno, me alcanzó o no y qué negociación puedo tener para con el proveedor de acuerdo a los fondos que yo vaya generando, ¿sí? Esto, proyectar, administrar, organizar el dinero. Emisión de cheques también, porque puede ser que yo emito un cheque de pago diferido, entonces me comprometo a pagarle al proveedor en tanto tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el flujo de fondos? Da un parámetro de la liquidez del negocio, no de la rentabilidad, ¿sí? O sea, porque yo puedo tener fondos disponibles y líquidos, ¿sí? Porque puedo llegar a tener deudas, ¿sí? O sea, puede ser de que estoy cobrando, pero no estoy pagándole a mis proveedores, o tengo deudas impositivas. Entonces tengo liquidez, tengo fondos, pero en realidad tengo deuda. Entonces no estoy siendo rentable o no estoy generando ganancias en ese caso, ¿sí? Entonces la empresa puede tener resultados positivos y que tenga buena rentabilidad, pero que no cobre sus ventas, o al contrario, ¿sí? Que haya una ganancia a nivel operativo, ¿sí? Que ventas menos las compras, menos los gastos, genere una ganancia, pero a nivel de fondos, yo de posibilidades de pago con crédito, a cuota, y mis clientes no me estén pagando, ¿sí? Entonces, no voy a tener liquidez, ¿sí? Quizás voy a tener un flujo de fondo negativo, pero tengo muchas cuentas a cobrar, tengo mucha gente que me debe plata a mí, ¿sí? Entonces puedo estar generando ganancia, pero no liquidez, ¿sí? Por eso es muy importante también, y que más adelante también vamos a ver, la gestión de las cobranzas es súper importante, ¿sí? Y aunque uno piense que no, porque uno le decís, ah, pero ¿cómo no le vas a cobrar al cliente? Yo siempre cuento que trabajaba antes de recibirme, como suele pasar cuando uno empieza a estudiar y a trabajar cuando es jovencito, empiezas a trabajar con la familia, con los amigos, con los más cercanos.
Yo antes de trabajar en la empresa que mi papá tenía una empresa en Córdoba Capital que él era técnico electricista y tenía una empresa de telecomunicación, ¿no? Así, eh, instalaban en esa época, instalaban centrales telefónicas. Eh, y bueno, él tenía una empresa que era una empresa chiquita, pero bueno, tenía socios, tenía empleados. eh, y bueno, yo estaba estudiando y él me dice, estoy teniendo problemas financieros con en la empresa. Yo me dice, necesito que me ayudes. Necesito que vengas y que me digas qué es lo que está pasando. Porque yo estoy en lo técnico y como todos los técnicos, no les gustan lo administrativo y hay algo que pasa porque yo trabajo un montón, tenemos una buena facturación, o sea, yo veo los números, veo que facturamos y que tenemos, me salen buenos trabajos, pero no llevo, le pago el sueldo a los chicos y me quedo en cero, pago las cuentas y me quedo en cero y no sé qué está pasando. Bueno, fui a ver, a hacer una auditoría así jovencita como era, la hija del jefe, del dueño. eh, y bueno, fui directamente a con la administrativa, que justo, porque pasa esto con las familias, ella era la hija del socio de mi papá. Y ella trabajaba presencialmente, o sea, trabajaba como empleada administrativa ahí en la empresa, ayudándole en todo lo que es en toda la gestión. Y bueno, yo pues, llegaba de afuera, jovencita, ella era más grande, a preguntar qué estaba pasando era difícil, ¿no? Que esto que yo les decía al principio, que uno como auxiliar administrativo también asesora a veces o habla sobre ciertos temas con económicos o financieros o administrativos con las personas y uno va a quizás ayudar por los conocimientos que uno va adquiriendo y no siempre se toma bien del otro lado porque es difícil explicarle al otro que ya hace años que hace su trabajo cómo se hace mejor, ¿sí? Entonces hay que ser muy respetuoso también. Por suerte, nosotros nos llevábamos bien y llegamos a tener una confianza en donde yo le pude decir lo que estaba sucediendo mal y que era algo tan simple como que ella tenía un montón de tareas en lo administrativo y no fijaba bien sus prioridades y era muy ordenada en ciertas cuestiones de pagos, ¿sí? O sea, como que no había nada sin pagar, por así decirlo, era como su foco en pagar todas las cuentas, nadie se quejaba, pero se olvidaba en el tiempo que ella tenía para resolver todo lo administrativo de la empresa, de cobrar. Simplemente no llamaba a los clientes ni tampoco corroboraba en la facturación quienes no habían pagado. Y no era que la empresa daba crédito, sino que era una prestación de servicio, porque iban los técnicos o a hacer un mantenimiento o a reparar algo o a instalar algo, y después el técnico se olvida, porque le pasa al administrador el monto que tiene que facturar, y se supone que la administradora, ella es la que estaba designada para cobrar ese servicio técnico. Y bueno, y ella llegaba hasta el punto de facturar todo, pero después ya no llamaba. Y los clientes que eran buenos llamaban y les decían, te transfiero, te paso un cheque, lo que sea. Y los que no, si nadie lo llamaba, ella no llamaba. Y había, en esa época fue hace como, no sé, 15 años, no sé, era mucha plata, eran miles, pero eran muchos en ese momento miles, que estaban en la calle, plata que estaba en la calle, que faltaba cobrar y que no generaba liquidez, ¿sí? O sea, era rentable, pero no generaba liquidez y ellos em, no podían disponer de ese dinero y tomar decisiones frente a eso. Entonces, a veces una cosa que es tan simple, para uno es tan simple como ir a cobrar en ciertas empresas cuando uno va creciendo, también tiene una gestión y un tiempo que hace que puede ser de que uno tenga más plata, más flujo de fondo fuera del negocio
dentro. Entonces, este flujo de fondos te permite ver esa liquidez, ¿sí? Que es distinto a rentabilidad o a ganancia. Entonces, lo que decíamos, puede ser que el cash flow sea positivo, la empresa tiene efectivo, pero a su vez también debe afuera, ¿sí? O sea, no pagó a todos sus proveedores, sus acreedores y no tiene fondos que no son de ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas registraciones, sí? Mi gran, mi gran problema, tema cobro. También pasa con el tema cobro que uno le da cosa cuando el cliente no te paga, ¿no? Como que me da cosa, creo que a ella también le pasaba eso. Como que ella no le daba cosa llamar y decir que se debía esa plata o que yo le decía a ella. Y en ese momento no se usaba tanto el celular y eso, pero sí el mail, bueno, mándale un mail. Nosotros teníamos un listado de clientes con los mails, todo, teníamos una base de datos. Mándale un mail, factura tal, se debe, el plazo de cobro es tal y listo, ¿viste? Como a veces pasa eso que vos decís, qué garrón tener que llamar al cliente y decirle. Y a veces también pasaba que muchos clientes de esa empresa eran empresas grandes que tenían, que solicitaban esto, la instalación de una central telefónica o demás, que tenían a alguien que estaba dedicado directamente a eso, o sea, que estaba súper acostumbrado a que le llamaran a solicitar que le paguen y listo. Y capaz que el otro también se había recolgado, o sea, em, uno también tiene que aprender que, bueno, que es una etapa más dentro de la administración, cobrar, y que nadie va a hacerlo por vos, ¿sí? Nadie se va a poner en tu lugar a decir, ay, sí, te debo, por favor, no. Es tu tarea también, ¿sí? Pero bueno, para ir registrando, lo que vamos a implementar, que lo vamos a empezar a hacer el miércoles allá en las compus, en Excel, es tan simple como la planilla, tan simple y tan molesto como la planilla de caja, em, que a su vez dentro de esto, ya la vamos a ver, la planilla de caja que va a tener una columna de fecha, o sea, en el momento que sucede, la fecha de la operación, un concepto que va a iniciar con un saldo inicial, o sea, lo que yo tengo como dinero hoy, en este momento en que inicio la caja, eh, un monto de entrada, si es un concepto de entrada, un monto de salida, si es un concepto de salida, y un saldo, ¿sí? ¿Qué va a ser el saldo? El monto del día anterior o de la fecha anterior, más la entrada, menos la salida, el saldo, ¿sí? Esa va a ser la fórmula y el cálculo que vamos a hacer en la plancha de caja, tan simple como es. En cada una de las filas va a ser un registro independientemente entrada o salida, o sea, puede ser un registro de entrada, un registro de salida, un registro de entrada, otro registro de entrada, otro de salida en cada día. O sea, acá puedo tener en el mismo día varias operaciones que tienen distintos conceptos y que cada uno es una entrada o una salida, ¿sí? Y acá me va a dar el Excel un saldo automático, ¿sí? Lo puedo hacer también manualmente, lo puedo hacer en el cuaderno y con la calculadora lo que voy haciendo es el cálculo tan simple como saldo más la entrada menos salida, saldo y así. Pero es lo que yo les decía que frente a las herramientas que uno tiene, lleva mucho menos tiempo hacerlo en una planillita que lo calcule automáticamente y ya está. Después vamos a ir viendo que la planilla también, aunque sea en Excel, tiene cosas que hay que respetar porque si no tampoco te dan los saldos. Bueno, el Profe, Excel, ¿sí? en concepto sí o sí es un número, no es un nombre de algo, Mm, de un producto. Perdón, en el concepto va el concepto, o sea, venta, compra, servicio, alquiler, Claro, inversión, lo que sea, concepto, y el monto numérico está en la entrada o en la salida, si corresponde en la entrada,
O sea, venta en entrada, alquiler en salida, em, compra de mercadería en salida y así, ¿sí? Bien, gracias, profe. Y nada. Y bueno, y vamos a tener la planilla también de banco, ¿sí? Si tuviéramos banco y si lo usáramos para el emprendimiento, ¿sí? Porque si es una cuenta bancaria personal, no la mezclo. O sea, ahora vamos a empezar con el emprendimiento. Después ustedes pueden aplicar las mismas herramientas para sus finanzas personales, pero en este caso que vamos a analizar ahora emprendimientos, si el banco lo usa para cobrar o para pagar cosas del emprendimiento, va a haber una registración de banco, ¿sí? Y lo mismo para la billetera virtual. ¿Por qué la separo? ¿Sí? ¿Por qué no lo hago todo junto? Que lo podría hacer todo junto. Porque también me interesa dentro de estas planillas saber tener en cuenta los saldos, ¿sí? Si bien uno entra a la aplicación del banco, entra a la aplicación de la billetera y yo veo el saldo, o entro a mi billetera física y sumo la plata y tengo el saldo, em, es bueno a nivel control tener los saldos separados y las registraciones separadas, porque si yo me equivoco en algo y no me coincide el saldo con mi billetera o con mi banco o con mi billetera física, me doy cuenta automáticamente que algo en la registración está mal. Si yo sumo todas las operaciones de las distintas billeteras y de los distintos bancos y de distintos efectivos, el saldo nunca me va a coincidir con nada, porque, o cuando no me coincida, no sé en cuáles de las planillas él tiene el error, ¿sí? Porque voy a terminar sumando saldos. Después en la práctica se va a ver más claro, pero por eso se recomienda hacerlo separadito. ¿Podría hacerlo en base a un emprendimiento ficticio? No sé usar el Excel. Sí, sí, igualmente vamos a iniciar o sea, el que tiene el emprendimiento ahora en curso ya empiece a registrar como le salga em, para ir teniendo ahí la dinámica. Pero el miércoles vamos a hacer ejercicios de entrar al Excel, ver cómo funciona, qué significa fila, qué significa columna, todo, todo desde la base. Y vamos a hacer un ejercicio armado ya para resolver esto en un ejercicio y que todos lo hagamos igual. Em, para que lo vean cómo se hace, pero si ustedes ya quieran registrar en el Excel o en un cuaderno o en lo que sea sus operaciones, bienvenido sea para que ya vayan entrando en la dinámica. ¿Sí? Bien, no me acuerdo No, si... pero no se me vaya. No, vuelvo. Claro. Acá. La billetera virtual y el banco, ¿no es lo mismo? No, no, vos tenés un ¿Por qué? Mercado Pago, una Ualá, un lo que sea, y después tenés Banco Macro, Banco Córdoba, lo que sea. Sí, pero figura todo en la app, o sea, como que está todo prolijito ya en la misma app, ¿o no? ¿Qué tenés vos, por Por ejemplo, ejemplo? Banco Nación, Y tenés la app de Banco Nación. sí. Bueno, hay gente que no. Hay gente que tiene Mercado Pago y Banco de Córdoba. Mercado Pago tengo, pero no la uso, uso Banco Nación porque me encanta cómo está todo, incluso en los Claro, préstamos, todo claro. clarito, todo Claro, si vos lo tenés en el mismo, en la misma, en el mismo relación. detalle y el saldo es el mismo, entra todo en el mismo, listo. Pero hay mucha gente que no, que tiene otro banco y otra billetera distinta. Está, ahora sí, se me había hecho como Un porque lío. como las dos en la misma y me Claro. encanta porque es re prolijito, está en la parte de los préstamos, digo, wow, qué lindo, te van detallando todo, todo Está bueno, está bueno, está bueno. muy Sí, sí, sí. No, bien. no, cada vez se han ido mejorando las billeteras. Y también lo vamos a ver en distintas billeteras que, bueno, también pasa que se van mutando en cuál.
cuál conviene, cuál no, como las comisiones y todo eso también está bueno para analizarlo, lo vamos a analizar más adelante en medios de cobro. Así que bueno, genial. Si tienen alguna duda más, me avisan. Y bueno, y el flujo de fondos como sí, como en formato resuelto, por así decirlo, tendría como una forma así, ¿sí? Después se puede, o sea, varían de acuerdo al emprendimiento y a los conceptos que cada emprendimiento tiene, ¿sí? Pero la idea es más o menos detallar o mostrar, ¿sí? En forma mensual, ¿sí? Esto que decimos, los ingresos menos los egresos, tengo un resultado mensual de fondos disponibles, ¿sí? Y después yo puedo hacer esto a nivel global y después ya detallo qué, ventas, otros ingresos, costos variables, insumos, packaging, tercerización, egresos de sueldos, de alquiler, honorarios, impuestos, librería, viáticos, publicidad, página web, ¿sí? Y toda esta suma es la suma de egresos, ¿sí? Entonces también puedo separar después para saber cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables, ¿sí? Que son los mismos estos, que la suma de los costos fijos, los costos variables. Y tengo un total de costos totales, ¿sí? Entonces voy a ir estandarizando Consulta, y profe. personalizando el flujo de fondos de acuerdo a las necesidades que yo necesito, la información que yo quiero ver, ¿sí? Porque yo voy a ir armando una planilla de caja, de banco y de cosas que voy a ir registrando en cada operación la venta, en cada día, diariamente o durante el día varias ventas o una vez al día registro el total de ventas y después voy viendo lo que le paga el proveedor, al otro de packaging, lo que tercericé, el sueldo que cobré, lo que pagué de alquiler. Voy a ir registrando todas esas operaciones en las planillas respectivas de caja y después lo que voy a hacer es sumar el mes y por una fórmula que también vamos a aprender más adelante de Excel, me lo va a mostrar de forma totalizada, ¿sí? Entonces ya voy a saber Profe, cuánto de cada concepto. Sí, una consulta. sí, Los costos variables y los costos fijos no van en la misma, en la planillita que vimos recién, que pasó recién, sino que es aparte. claro, o sea, yo lo que voy a poner en el concepto es packaging, sueldo, alquiler, honorarios, ventas, ¿sí? Eso es lo que yo voy a poner en el concepto. Y Sí, después yo voy a hacer una fórmula, que es lo que me permite más fácil hacerlo en el Excel, pero después vos lo podrías hacer con una calculadora, solamente que sabes, cuando vos ya sabes cuáles son tus costos, después vamos a analizar bien de cada emprendimiento, qué es variable, qué es fijo, pero bien. cuando uno ya analiza qué es lo variable y qué es lo fijo, ya determino, sueldo del emprendedor va a ser fijo. Bueno, la suma de todos los retiros que tuve en el mes como sueldo va a ser 150.000, la sumatoria que dio en todo el mes. Todo lo que le pagué los honorarios a los terceros, 30.000. Todo lo que pagué de página web, tanto. O sea, va a sumar, el Excel va a sumar todas las registraciones que tengan el mismo nombre y me van a dar un total. Y yo ya sé que estos conceptos yo ya los voy a definir como fijos y estos conceptos los voy a definir como variable, entonces ya la suma se hace sola, ¿sí? Pero para llegar a esta información tengo que primero analizar cuáles son los costos variables, cuáles son los costos fijos, le tengo que poner a cada concepto un nombre y respetar ese nombre, ¿sí? Va a haber un paso a paso que va a llevar un tiempo de análisis también financiero y económico de cada emprendimiento hasta que uno dice, sí, esto es así, ¿sí? No va a ser para todos lo mismo, ¿sí? Pero más o menos es como para mostrarles de la información que me va a quedar visible y limpia para esto, para tomar decisiones, ¿sí? Ujú. Sí, sí, se te entiende. ¿Entiendes? Perfecto. Bien. Y
A diferencia, no, diferencia no, otra forma de mostrarlo, ¿sí? Como que esta se ve más simple, más visual. Y otra forma de flujo de fondo es, acá no tenía el saldo de inicio. Mm, Bueno, acá faltaría un saldo de inicio, sí o sí, claro. Bien, es definir, bueno, un saldo de inicio, ¿sí? Después, definir ingresos, que pueden ser por ventas, que son operativos, financieros, porque ingresó un préstamo, o extraordinarios, por ejemplo, vendí un auto que era el que estaba, que lo utilizaba para el emprendimiento y me generó un ingreso también. El total de los ingresos y después los egresos por compras, ¿sí? De mercadería, materia prima, mano de obra, etcétera, por inversiones, compra de equipamiento, utilitarios, demás, financieros, por pago de préstamos, devolución de préstamos, total de egresos y flujo de caja es igual a total de ingresos menos total de egresos y el saldo de cierre es saldo de inicio más flujo de caja o menos flujo de caja. Ese es el saldo al cierre, ¿sí? Y mensualmente ir determinando el flujo de fondos, ¿sí? Es como distribuido de otra manera, pero el saldo es el mismo, ¿sí? Ingresos menos, o sea, saldo inicial más ingresos menos egresos, ¿sí? Yo lo puedo disponer de la manera que a mí visualmente me quede más cómoda y me dé la información que yo necesita. Bien, no sé cómo estamos de hora. Ya estamos en hora. Bien, así no entremos acá, si no, no, cosa. Bueno, así que bueno, eso, como siempre, vamos a hacer, obviamente, el miércoles un repaso de nuevo y sobre lo que vimos hoy, porque fueron muchos conceptos y demás, y después de lleno nos vamos a poner a hacer un ejercicio con números para usar el Excel y ya ir eh, metiendo mano en el compu, ¿sí? Bueno, si no hay dudas, si alguno no se olvidó de poner el nombre, pero creo que pusieron todos, ¿sí? Eh, Yo te hago una consulta. El Ujú. miércoles tenemos que llevar la compu Si quieren o llevar usar. compu, si se sienten más cómodos llevando las compu de cada uno, genial. Vamos a ir directamente a a la sala de informática. Las chicas nos dirán si estuvieron usando las compus ahí ellas también hoy, pero yo fui con Auge el miércoles pasado y están buenísimas y parece que andan súper bien, así que em, iríamos ahí directamente. Pero si cada uno quiere usar su compu, tienen para llevar, también llévenla, porque está bueno que cada uno use su herramienta y le queden ya los archivos ahí en su compu, como quieran. Bueno, 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 gracias. gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Chau, chau.